¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos por comenzar nuestro webinar el día de hoy. Vamos a dar unos minutos en lo que terminan de conectarse los demás participantes, pero ya estamos aquí prácticamente al aire. Comenzaremos a las 10:01. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Uribe, buenos días. Aldo, buenos días nuevamente, qué gusto saludarte. Unos minutitos más y comenzamos puntualmente. 3 minutos más. Espero que tengan por ahí un bloc de notas, su pluma para que vayan anotando sus dudas, sus comentarios. Buenos días, María Isabel. Dos minutitos más y comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días, Francisco. Desde Colombia, muy bien. Fernando As, muy buenos días. Rogelio, buenos días. John, buenos días. Un minutito más y comenzamos. Sí, vamos a poner la presentación, Juan. Buenos días, Carlos, desde Mendoza, Argentina. Qué gusto. En YouTube, es correcto, Juan. ¿Qué tal, Paul? Muy buenos días. Desde Madrid, wow. Bienvenidos todos. Desde Bogotá, Colombia, Javier. Un minutito y comenzamos. Desde Cartagena, Colombia. Qué gusto, buenos días. Muy bien, pues comenzamos por respeto a todos los puntuales que se están dando el tiempo el día de hoy de estar con nosotros en este webinar. Buenos días, soy Brenda Medina, directora de Relaciones Públicas en Kaizen Institute México, y a nombre de todo el equipo y en colaboración como Kaizen Institute Consulting Group unido en Kaizen Institute Norteamérica, les damos una grata bienvenida a todos ustedes. Este webinar, el día de hoy, 1 de mayo del 2020. El tema a compartir es Kaizen Lean Logistics. Si me hacen favor de cambiar el slide, nuestra misión en Kaizen Institute es mejorando al mundo, en todas las personas, en todas partes, todos los días. Esto es el camino Kaizen. En esta ocasión, quiero agradecer a nuestro patrocinador del día de hoy en este webinar, la empresa Ascorp. Es una empresa de autotransportes y servicios ubicada en San Luis Potosí, quienes ofrecen servicio de transportación terrestre de carga con cobertura nacional, además de importación y exportación. Muchas gracias a Ascorp. Y bueno, pues a continuación les presento a quien estará a cargo de este webinar el día de hoy. Él es Daniel Simoes, es Managing Director Kaizen Institute Norteamérica. Él es nativo de Sao Paulo, Brasil, experimentado director de operaciones con un historial demostrado en la industria de consultoría de gestión. Es experto en DMAIC, gestión de calidad total, TQM por sus siglas, mapeo de flujo de valor,
modo de falla y análisis de efectos, por sus siglas también FMEA, y sistemas de producción Toyota. Es un fuerte profesional de operaciones como un ingeniero de producción enfocado en ingeniería de la Escuela de Ingeniería MAUA. Daniel, el día de hoy se encuentra en Calgary, Canadá, desde donde nos compartirá este interesante tema. Antes de comenzar, les quiero solicitar unas pequeñas sugerencias. Por favor, poner su micrófono en silencio, anotar dudas y comentarios. Al finalizar el webinar se dará un espacio para preguntas y respuestas. Y pues bueno, pues comenzamos, chicos, muy bien. Le concedo la palabra a Daniel Simoes. Adelante. Gracias, Brenda. Gracias a todos por la oportunidad de estar acá con ustedes. Y empiezo a decir que vamos a escuchar un poquito de portuñol, porque tengo trabajado mucho en Latinoamérica, pero también el portugués es la lengua principal que hablo, y ahora también tengo pasado mucho tiempo acá en Canadá y Estados Unidos. Pero bien, va a ser pasar un poquito de portuñol, pero si hay alguna duda al final podemos también responder y hablar un poquito más. Entonces, como decía Brenda, el tema de hoy es Lean Logistics. Es una de las áreas que yo tengo más pasión. Me gusta mucho hablar de la logística, y donde tengo trabajado también más fuerte acá en la América de Norte, con muchas industrias que tienen como la logística el proceso, el flujo central de sus operaciones. Además, no necesitamos hablar mucho de cómo están las condiciones también hoy de la logística con la crisis del coronavirus, y cómo fue impactada también fuertemente con las condiciones que el mercado ahora está a pedir de las organizaciones. Entonces, cuando hablamos hoy de logística, y es un punto interesante, me gustaría tratar de temas donde empieza la logística, y eso se va desde el punto de donde tenemos el valor agregado, donde estamos a hacer la producción de los materiales, y eso se pasa por una logística que llamamos interna, hasta el punto donde tenemos el producto listo para enviar a nuestros clientes, y así eso nosotros llamamos de logística externa. Entonces yo voy a pasar un poquito por todo ese proceso para que tengamos muy aclarado que la visión de Kaizen es siempre una visión de flujo, a conectar todo sin desperdicio, a garantizar que el muda no se va a estar en ninguna parte del proceso. Entonces es muy importante la consideración que sí, solo tenemos una logística externa fantástica, pero internamente no hay flujo, también hay muchas oportunidades. Entonces, esa es la idea para hoy. Y mira, al final podemos clarificar las dudas, cuestiones y temas que el grupo va a tener. La presentación tiene los nombres y las frases están en inglés, pero yo voy a hablar todo en español, ¿ok? Entonces, como decía, para aclarar, empiezo siempre, porque en Kaizen acreditamos que los fundamentos Kaizen son los temas más importantes para empezar cualquier tema, para cualquier transformación, sea en logística, sea una transformación en las fábricas, en los servicios y en la estrategia. Kaizen Foundations, los fundamentos Kaizen son muy, muy importantes, y me gustaría hablar de tres capacidades que son muy, muy importantes para cualquier organización. Después, Internal Logistics y External Logistics, para garantizar que entendemos el concepto central. Entonces, al final se espera también que tengamos más aclarado lo que es Logistics Excellence. Y para nosotros, como decía, se empieza por entender cómo la empresa está a trabajar sus procesos, ¿no? Y para nosotros, Logistics Excellence es, por ejemplo, más transacciones
pequeñas cantidades. Entonces, eso se pasa también ahora, ¿no? Eso como, sí, después un poquito de las primeras semanas del COVID, ahora nosotros lo que vemos en nuestros clientes es que sus clientes están a pedir cantidades más pequeñas, pero más veces, por veces al delivery, por veces tanto para poder reducir los costos de logística y stock. Eso también se crea una cierta complejidad si no hay flujo, ¿no? Si se trabaja con los lotes muy grandes, hay siempre una complejidad gigantesca para trabajar con pequeñas cantidades. Hace transportar y aguardar más materiales, y eso también se pasó en unos sectores cuando, por ejemplo, los papeles acá en Canadá fue algo terrible, ¿no? Yo creo que se pasó en todo el mundo, donde las cantidades, el efecto látigo fue gigantesco. Tenemos que también hacer el suministro de más productos, y eso es una tendencia antes del COVID, pero eso se va a continuar cada vez más. La tendencia de hacer más para el cliente, al gusto del cliente. Entonces, no solo tenemos que hacer con más cantidad, pero también más productos. Tenemos que trabajar y hacer la gestión de más SKUs. Servicios son customizados. Eso fue, creo que, una transformación que fue generada también por la crisis. Hay una cantidad gigantesca de empresas que no hacían delivery, por ejemplo, y ahora tienen que hacer. Hay una cantidad también muy grande de empresas que no se trabajaban directamente el contacto con el cliente final y ahora tienen que hacerlo. Entonces, eso también es muy interesante. Hay, obviamente, parcerías, hay empresas que lo hacen bien, pero hay que conocer a la nueva logística, hay que conocer y hay que customizar sus servicios también. Hay que agregar más valor, hay que entender lo que el cliente quiere, y el cliente en logística se pasa un poquito distinto de los valores y de los temas cuando hablamos en una fábrica, por ejemplo. Por veces hay que dar más opciones, poner más opciones para los clientes, y eso también se empezó una visión de que el cliente puede decidir si le gusta el producto cuando está en su casa. Entonces tiene que crear flujos reversos para garantizar que tenga un proceso para el customer return que garantice que va a buscar el producto, hacer un suministro de otro producto que el cliente quiere. Entonces, está a cambiar mucho, mucho cómo se hace la logística. Y otros temas también, por ejemplo, daily management, la gestión diaria de los procesos es un tema central y que se trabaja mucho también. La reducción de los tiempos. Mira, no sé si Amazon está haciendo, yo creo que es un beneficio gigantesco para los clientes, pero también a poner una visión para la competencia que o se va a tener un servicio que se entregue en 2, 3 días, y por veces lo paga como $60, $100 por año, y tiene el producto 1 o 2 días en su casa, y quien no hace así no puede estar en la competencia. Entonces, el tiempo para procesar las órdenes, el tiempo para trabajar es muy importante, y eso es un tema que vamos a hablar hoy con el concepto pool, donde se trabaja con una visión de múltiplos warehouses, centros de distribución, para garantizar un rápido suministro a todos los clientes también. Es absolutamente necesario también que el punto central de los procesos esté a funcionar con menos errores, y al final una visión de hacer Kaizen, de mejorar todos los días. Eso es lo que creemos como Logistics Excellence, que se va de un garantizar que tiene un customer service de excelencia, procesos que funcionan sin desperdicio y que tenga la flexibilidad para el mercado que está a cambiar cada día más. Y en Kaizen, lo que nosotros hacemos es trabajar con nuestros clientes para que la transformación no sea en un instante, en una transformación de un momento. Kaizen es una visión para siempre. Y nosotros acreditamos que no es solo también una filosofía de trabajo, es una forma fuerte
de abordar los proyectos, de hacer un approach para los procesos y mejorar con metodología, mejorar con ahorros significativos como no siempre decimos como 2 dígitos de mejora y no solo también bajar costos, pero también ahorrar más, a crecer, a tener un resultado mejor todos los días. Y eso se puede hacer bajando los costos, como todos nosotros sabemos, pero también incremento en las ventas, incremento en calidad y principal hoy, lo que se habla no es solamente, mismo que trabajamos B2B, tenemos que tener un servicio de excelencia, porque eso es la nueva, háblase tanto del nuevo normal, pero en logística eso ya es un normal hace mucho tiempo. Y entonces, para empezar, el concepto que me parece que sea más interesante para describir lo que Kaizen es, nosotros le llamamos de las 3 capacidades centrales de Kaizen. Y si no te recuerdan nada de Kaizen, yo creo que esos son los 3 puntos que cuando vuelva a su operación, que vuelva el lunes para ver cómo se están a trabajar, yo creo que esos son los 3 temas centrales que tenemos que ver. El primero es el daily management, la gestión diaria. Y la pregunta es muy sencilla, es como, vuelve tú a tu negocio todos los días a ver cómo se está a trabajar su equipo con el tema de la gestión diaria. Tiene un equipo que se está a reunir todos los días por 5 o 10 minutos y está a mirar cómo se trabaja, cuáles son los problemas y todos los días hay mejora. Todos los días hay mejora, ni que sea una mejora muy pequeña, pero hay. Y el ciclo SDCA, Standardize, Check, Do and Act, que es una variación del ciclo PDCA, es el más importante. Entonces, si no hay esta capacidad en los equipos, hay una oportunidad gigantesca de trabajo y hay una oportunidad gigantesca para que cambie su mentalidad, su comportamiento. El otro punto es, para transformar, no solo es, como puede ser, no solo es necesario tener una gestión de eficiencia eficiente todo el día, pero también hay que hacer proyectos, ¿no? Hay que cambiar el status quo y hay que quebrar los paradigmas. Y para nosotros esos son los famosos Kaizen Events, que son los ciclos PDCA. Y eso tiene la responsabilidad de que llamamos el middle management. Los gerentes tienen que mirar sus negocios, sus flujos y garantizar que los paradigmas van a ser quebrados y que saque todos los desperdicios. Y después el último lado es el breakthrough. Son iniciativas que van a impactar el futuro de la empresa. Entonces, como la innovación, tan central como la innovación. Y eso es el punto que tenemos que mirar. Si no nos recordamos nada de Kaizen, vuelvo el lunes y voy a ver cómo está mi equipo operacional. ¿Tiene la capacidad de hacer gestión diaria? ¿Sí o no? ¿Cómo están haciendo los proyectos? ¿Cómo estoy a cambiar mi empresa? Porque si no estoy a cambiar, estoy a perder, ¿no? Entonces, hay Kaizen Events, hay proyectos de corta duración con alta eficiencia e impacto. Si lo hay, perfecto. Y al final, como el grupo de la gestión, de la alta gestión, está a trabajar las iniciativas impactantes para los próximos 3 a 5 años. Eso es Kaizen, esa es la esencia de Kaizen también. La Kaizen aplicado para todos los días, ¿no? Bien, y entonces ahora, para cerrar, la visión de nosotros es tener un business system, donde yo voy a enfocar hoy el lado derecho, que hablamos mucho en la parte de la eficiencia, el operational excellence, la excelencia operacional, donde se queda Lean Production, Lean Logistics, Productive Maintenance, Lean Office, Lean Sourcing, que son todos los temas que nos garantizan tener Operational Excellence. Y siempre van a estar trabajando en conjunto con los fundamentos Kaizen, ¿no? Y nosotros buscamos lo que decía, growth, el crecimiento, calidad, eficiencia de recurso, eficiencia de flujo y respeto a las personas. No se hace nada sin trabajar con las personas también. Para tener aclarado, mira, y en Kaizen es una forma que nos gusta trabajar. Tenemos siempre
un modelo. Tenemos siempre un modelo para que sea fácil de explicar a nuestros clientes y de implementar. Entonces, llamamos el Lean Operations Paradigms, que es muy simple, que se empieza con Lean Production, donde se va a trabajar el flujo en la producción, el flujo en la logística interna, se va un poquito donde vamos a hablar hoy, y también la parte de la calidad. Eso para nosotros que entendemos que para garantizar el flujo en la producción, tiene que trabajar con los tres pilares acá. Y por final, el Lean Logistics, donde trabajamos con Warehouse Design, optimización del transporte con los conceptos como Milk Run y otros más, flujos de entrada y salida, y por fin, lo que llamamos un Supply Chain Pool Planning, una planificación en pool para toda la cadena de distribución que vamos a tener. Después también todos los conceptos de TPM, de Lean Office, y afuera un poquito, cuando no tenemos control, ahí sí trabajamos con que llamamos de Lean Sourcing, que ahí sí se trabaja en conjunto con los proveedores a verificar si los proveedores tienen condición de proveer lo que necesita con calidad, que puede proveer el mix como necesita y trabajar mismo conectado en respecto para los proveedores también y clientes por veces. Entonces, muy rápido a sumarizar, las áreas que tenemos de organización como production, la producción, el paradigma actual es hacer en lot y push y production, y el nuevo paradigma es unidades de flujo con producción en pool. Ese es muy importante. Y en logistics, hoy trabajamos siempre con optimización local y la idea es optimizar la cadena completa. Ese es el punto central. Y otro de los temas que por veces encontramos, y puede ser una gran crítica de nosotros de Kaizen afuera a los modelos de gestión que trabajamos hoy, es una visión de que las empresas hoy, por veces cuando se piensan en hacer inversiones y hacer cualquier tipo de mejora, las empresas siempre son a pensar en la eficiencia de recursos. Y eficiencia de recursos es algo muy interesante porque cuando estamos en las fábricas, solo siempre estamos a pensar en poner un equipo que es más avanzado, con más tecnología, más automación. Y eso se pasa el mismo también en la logística, a poner un montacargas que va a ser extremadamente automatizado, a diseñar tipos de warehouse que van a tener todo automatizado, pero nos olvidamos de un tema muy importante que es el flujo. La eficiencia de flujo para Kaizen es el tema central y el primero donde tenemos que pensar. Entonces, por eso que cuando estaba preparando el material, me pasó la idea de que tenemos que explicar primero el concepto de la logística interna, porque garantizar la eficiencia de flujo es lo que nos va a sacar de que llamamos acá en el wasteland, el pántano. No sé si pántano es una palabra también buena, pero se lo vas a garantizar que salimos del wasteland y hacemos una simplificación de los procesos radical, y eso se pasa también en los warehouses para los fluxos de inbound, para todos los flujos que tenemos de outbound, inspección, todos los sourcing, todos los flujos para guardar el material y la nivelación de los recursos. Entonces, esa es la idea principal. Y después, cuando tiene un proceso muy sencillo, muy simplificado, ahí sí va a ser la inversión en los recursos. Y es muy simple porque por veces cuando estamos haciendo este trabajo, verificamos que tenemos más montacargas que necesitamos, verificamos que tenemos más espacio que necesitamos. Entonces, para una operación que es directamente solo logística, tener más espacio disponible, significa hacer más ventas, hacer más negocio, a poner otros clientes en el warehouse, a movimentar más, a poder ahorrar más al final. Entonces, siempre a recordar eficiencia de flujo y después eficiencia de recurso. Eso es el punto central que tenemos. Y como un divisor de aguas acá, que es el traditional supply chain, está siempre
conectado con la metodología push. Entonces, yo voy a hacer un push para el Melo Warehouse y ahí sí, y mira, trabajamos con empresas que son consideradas top, y eso lo trabajo de la misma forma. No hay el concepto de que si el cliente necesita, yo voy a producir. O si el cliente necesita, voy a distribuir y voy a enviar una orden para que se haga el suministro directamente al warehouse. Entonces, el paradigma que vamos a utilizar, y es absolutamente necesario, es el paradigma del pool. Hacer una visión de que el trabajo solo se empieza cuando hay la necesidad del cliente. Y eso, por veces, no significa que vamos a tener cero stock, significa que vamos a tener un stock eficiente en el trabajo. Vamos a tener estándares, vamos a tener flujo optimizado. Es el punto central. Y otro tema también que pasa muchas veces es discutir cuáles son los 7 desperdicios. Eso es un tema de Kaizen y Lean, y es muy aclarado, pero también cuando hablamos un poquito en las actividades son directamente solo de movimentación logística, hay que cambiar un poquito la definición, ¿no? Porque se hace mucho dinero, mucha plata cuando se trabaja con logística, y ser que se movimente el material no es valor agregado, también no es correcto para actividades logísticas. Entonces, nosotros decimos que transportar materiales en exceso es malo. Tener inventario, tener stock es algo también, además de lo que necesita, es desperdicio. Tener personas que están a movimentar mucho más que necesita es un desperdicio. Es simple, ¿no? Pero garantizar que las personas tengan trabajo, que estén a agregar valor todo el tiempo. Y como sabemos, en operaciones de logística, a esperar o a movimentar son como 67%. La última vez que tenemos una encuesta, 67% del tiempo de las personas está a movimentar o a esperar. Y no a movimentar en la dirección del cliente. Esto es el punto central. Entonces, procesar más lo que necesita, hacer un pack cuando no necesita, hacer un cambio de ubicación en el warehouse, y defectos, errores que se puede pasar en las operaciones, y también lo que llamamos de excessive logistics, que es otro tema, toda la movimentación que hacemos dentro o afuera del warehouse. Y eso hoy nos vemos mucho con los proveedores que están a entregar, y hay personas hoy que se pueden mirar dónde está el camión de las empresas, FedEx, UPS, y se postan diciendo, mira, no hay ninguna lógica. El camión de UPS, de FedEx, de otras empresas están a mover no en la dirección de los clientes, ¿no? Entonces, la optimización de rutas internas es uno de los puntos centrales también. Y entonces ahora vamos directamente al punto central de la logística interna, y eso es para entender los límites de la logística, los límites de la logística interna. Entendemos que desde el punto donde se recibe un material en una fábrica, en una operación, sea esta operación cualquier, y podemos entender como una fábrica mismo, podemos entender como un gran centro de distribución, con la movimentación que hacemos internamente, nosotros entendemos como logística interna. Y el objetivo principal en la logística interna es garantizar flujo. Tiene que mirar. Y flujo en logística interna es algo muy difícil de conseguir, porque cuando trabajamos directamente en una fábrica, por ejemplo, y bajamos un material del camión, la primera cosa que se va a hacer, bajamos porque el camión tiene que salir, ¿no? Entonces, bajamos y hay un staging. Ponemos el material al lado y esperamos para que una persona del Quality Assurance, una persona que hace la inspección, solo mismo para ver, por ejemplo, la cantidad, o una persona que sí, lo va a ver la calidad de los productos también, pero el material, que es el punto central de como llamamos la unidad de flujo. La unidad de flujo es muy importante. Y entonces, pero la unidad de flujo, donde vamos a agregar el valor, está parada. Y entonces, una visión aclarada del flujo de valor con el tema central del material, como la unidad de flujo, es muy importante.
es importante mapear y entender cuáles son los puntos donde está a parar. Puede ser un pallet, puede ser un pack, un material de packaging, por ejemplo. Entonces, trabajamos de una forma a eliminar todos los puntos de parada y crear flujo para recibir el material en toda la planta. Y eso se pasa también entre procesos, para procesos clientes, procesos proveedores. Tenemos que generar flujo siempre. Y en la visión es muy aclarada. Flujo no se para. Se permanece en movimiento todo el tiempo. Después, otro tema central de la logística es cómo nosotros encontramos hoy los supermercados, ¿no? Y eso es uno de los conceptos que se introducen en Toyota, los primeros conceptos, pero nosotros vamos a clientes y no encontramos esta visión. Y la visión y es un paradigma también, un paradoxo, porque eso es tiene que aumentar el flujo, tiene que incrementar la velocidad del flujo en la fábrica, pero al mismo tiempo tiene que construir supermercados. ¿Por qué? Por veces no se puede crear flujo. Y entonces supermercados es la misma idea para actividades logísticas. Si el supermercado no tiene todos los productos en la hora que el cliente está a comprar, hay una pérdida real de ventas. Y en la fábrica es el mismo. Entonces el papel fundamental de la logística interna es garantizar que tenga el producto cuando el recurso, que son los equipos, las máquinas, están a producir o necesitan producir. Entonces una estrategia de un stock eficiente, un stock que tiene una visión perfecta, es muy importante. El otro tema es Mitsusumashi, que nosotros llamamos el milk run interno. La analogía acá es el Mitsusumashi, es el proveedor, el recurso que se va a poner todo listo, se va a garantizar que el material esté en la ubicación correcta, en la hora correcta. Acá en Estados Unidos se dice mucho el tailor-made, que es hacer perfecto al punto y a la necesidad. Es como un perfecto recurso que garantiza que el valor llegue a todos los puntos. Y después, hablamos también como salir de fuera de la fábrica y mantener el flujo, porque cuando salimos no tenemos tanto control, porque vamos a enviar a clientes a otros centros de distribución. ¿Y cómo se trabajamos eso entonces? El primer punto es no perder la visión que hablamos al inicio o que el cliente quiere, porque hay veces que empresas que están a transportar agriculture, por ejemplo, que se va a hacer volumen, ¿no? Y tiene que hacer volumen y tiene que hacer el máximo volumen para que garantice el freshness de los productos, por ejemplo. Hay otros proveedores de logística que tienen que entregar en el tiempo y hay muchos clientes, hay muchos tipos distintos de clientes. Entonces, entender el mix, entender los volúmenes, entender lo que el cliente quiere, es uno de los puntos centrales. Otro punto es, ¿o qué es más importante para tu negocio? Es optimizar la ocupación o optimizar el flujo. En Kaizen es siempre una discusión muy buena. El total cost es la respuesta final, pero optimización maximizar la optimización de la ocupación en un warehouse está muy cerca de eficiencia de recurso. Y no es esto que queremos. Queremos optimizar el flujo para que siempre tengamos optimización. Un warehouse que tiene 85, 95% de ocupación, está malo, ¿no? Es un señal de que no se pasa bien todos los puntos, ¿cómo se puede decir? Todos los puntos de flujo, ¿no? No se está conectado con la planificación, con ventas, porque eso solo están a poner productos adentro y no hay un flujo en el warehouse. Entonces, cuando llamamos y llegamos a un cliente, por ejemplo, y vamos a verificar cómo está el estado actual, el nivel de optimización puede parecer perfecto, pero nos dice que también hay falta de flujo. Y otro tema central es cómo diseñar el warehouse, cómo diseñar, cómo trabajar, cómo garantizar que el warehouse tenga un diseño para el flujo. Entonces, hay que garantizar conceptos como conceptos de las células en U,
que hacemos en las fábricas se puede hacer en los warehouses. Garantizar, por ejemplo, los temas sencillos, que los productos de alta rotación estén más cerca de la salida. En los conceptos donde si es un cross-docking o no. Si no es cross-docking, hay que poner inbound en una celda en U en la salida de outbound para que tenga sus recursos. Por ejemplo, los montacargas se tenga un trabajo que no es solamente dedicado a hacer inbound, a hacer, como se dice acá, put away, hacer, guardar los materiales, tiene que guardar y sacar materiales y preparar para outbound. Entonces, la utilización de recursos está directamente conectada al warehouse design y los temas de pool también, ¿no? Otro tema que es muy importante es la gestión visual. Y para nosotros en Kaizen, esto se pasa como uno de los temas centrales en cualquier tipo de mejora. Y eso, por veces, y creo que con los casos que trabajé en la industria de logística, no se pasa tan bien. Hay operaciones que son fantásticas, que ya adoptaron conceptos de visual management, pero hay otras que, mira, hay cómo mejorar. Y podría mismo decir que el tema de la gestión visual es tan o más importante que en una fábrica, porque en warehouse, hacer la gestión de los productos que están en falta, hacer la gestión de los recursos, de montacargas. Yo creo que 4 años atrás tuve en una empresa de entretenimiento en Orlando, Florida, que se puede, mira, muy conocida, que tiene muchos otros temas, no solo los parques de entretenimiento. Y entonces estamos haciendo un proyecto en un warehouse. Es el mayor warehouse que los tienen en Orlando. Y me recuerda que a empezar el día y los turnos, se quedaba por veces como 30 minutos para que un equipo el tiempo 150 personas a cada turno, encontrasen todos los montacargas, encontrasen todos los dispositivos de barcoding, por ejemplo, y a saber lo que tenían que hacer. Entonces, lo que hicimos fue una estrategia masiva de gestión visual, a poner dónde son los montacargas, dónde están los productos que tienen que utilizar. Y fue muy interesante porque empezamos con un cuadro que se llama en japonés el Kanriban, que es acá en Estados Unidos fue como el assignment board, donde se llega a la organización como 150 personas con los equipos, sus cuadros de equipo en la gestión diaria, y el jefe del equipo antes como 5 minutos decía, mira, yo tengo acá 10 personas, entonces voy a poner esta persona con este montacarga, y los montacargas ahora tienen una ubicación fija para cuando se termina el trabajo, ya sabe dónde tiene que parar el montacarga, y bajamos los 30 minutos para empezar el turno como 5 minutos con reunión de gestión diaria. Entonces fue muy sencillo, casi que ninguna inversión, pero un resultado gigantesco para la organización, como ahorramos 30 minutos rápidamente, 25 minutos rápidamente. Entonces, la gestión visual, no solo en el piso, pero también para las órdenes, para garantizar que tiene una nivelación de las órdenes para los funcionarios, y eso es muy, muy importante. Otro tema que se trabaja mucho y por veces se olvida también es el tema del standard work, donde todas las tareas, todo el trabajo tiene que estar estandarizado, tiene que garantizar la secuencia, tiempo, contenido y saber el resultado. Standard work es el paradoxo más grande que tenemos en el sistema Toyota, porque en Kaizen decimos que todas las tareas tienen que estar estandarizadas, pero cualquier persona puede cambiar el estándar, desde que tenga un sensei, desde que tenga un jefe, desde que tenga un soporte, un profesor, un maestro, para cambiar su estándar. Entonces es simple, es directo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que garantizar que saben cómo es el trabajo, y el standard work es muy interesante porque
hay que estandarizar, pero hay que estandarizar para distintos niveles de demanda. Puedes estandarizar para el inicio del día, para el final del día, donde hacemos más deliveries. Entonces, pero hay que estandarizar. No hay ningún caso que yo encontré donde no haber estándar es la mejor opción. Entonces, ese es un tema también que tiene que volver y mirar atrás. Y al final, todo esto que se trabaja con flujo, que se trabaja con los estándares, que se trabaja con gestión visual, nos va a generar un trabajo, un resultado para la ocupación del warehouse, de la ocupación de los centros de distribución. Y es el tema central donde que salimos un poquito de fuera del tema del piso y vamos arriba, vamos a trabajar con los procesos que garantizan como planificación, como las ventas, el proceso de gestión. Por ejemplo, no nos gusta mucho de hacer ubicaciones aleatorias en el warehouse. Entonces, ¿cómo se vamos a trabajar para que la ocupación del warehouse también tenga impacto directamente a las personas que están a agregar valor al cliente final? No me gusta tener ubicación, por ejemplo, aleatoria en el warehouse porque la unidad de flujo se va a viajar por todo el warehouse. Entonces, ¿cómo se garantiza que ¿cómo podemos garantizar que vamos a eliminar movimentación en el warehouse? Siempre con ubicación fija en los productos de alta rotación, que tengamos celdas directas para trabajo muy estandarizado que garantice al final un resultado para el cliente. Mira que Logistics Excellence también nos va a demandar procesos más cortos. Entonces, procesos más cortos, ahorro para tiempos de proceso, para nosotros solo significa un tema, control, garantizar que sabes lo que va a pasar. Proceso no estandarizado nunca va a tener el tiempo o el nivel de respuesta que el cliente quiere. Y al final, cuando sale de la puerta del warehouse, puede implementar, como sabemos, el concepto de Milk Run, que se empezó para cómo puedo tener fresh milk, leche fresco para los clientes todos los días. Y cómo puedo garantizar que el cliente va a me decir lo que quiere. Entonces, el concepto del Milk Run, cuando se empezó, fue fantástico. Se tiene que llamamos el two-bean system. Se va a poner un milk bottle afuera de su casa, que es el señal de que tiene que hacer el suministro de un leche fresco. Entonces eso fue muy interesante y el concepto de hacer las rutas estandarizadas y conectar lo que el cliente quiere. Y por veces el concepto Milk Run puede ser tanto para no solo rutas nacionales, locales, como internacionales también. Fue uno de los trabajos que hicimos más interesantes de hacer Milk Run desde de China a Estados Unidos, por ejemplo. Muy interesante también. Y, y entonces, por veces tenemos una orientación perfecta del warehouse, tenemos el Milk Run, pero hay que garantizar que los procesos de entrada, los procesos de salida, como decía, las celdas de trabajo que vamos a tener, la conexión de un montacarga que lo hace inbound y outbound, esté perfectamente en flujo también. Entonces, recibir, garantizar que el material no está a parar, inspección, guardar el material, sacar el material, el próximo material, preparar la carga para el camión y hacer la expedición. Esto todo tiene que ser una visión completa, una visión de flujo. Inbound y outbound no son temas distintos. Y cuando nosotros empezamos a trabajar inbound y outbound con equipos distintos, con temas distintos, porque una vez el paradigma nos dice que deberían ser separados, estamos a perder recursos, ¿no? Entonces, es otro tema también que en Logistics Excellence y las mejores empresas están a trabajar inbound y outbound juntos. Y hay complejidad diferente, ¿no? Hay complejidad distinta. Hay negocios que se lo hacen inbound de la mañana y outbound de la tarde, perfecto, pero el máximo que se puede poner juntos es mejor, ¿no? Para garantizar eficiencia. Un dato muy interesante que tenemos, y esto es una encuesta que hay internamente en Kaizen, las best practices que tenemos acá con los 650 consultores. Y es un tema que mantenemos siempre en abierto, es
productividad que encontramos en los warehouses. Entonces, creo que la semana pasada revisamos ese tema y es una visión muy interesante que los montacargas en nuestros clientes, cuando empezamos un trabajo, es difícil encontrar un montacarga con eficiencia más grande que 27%, que está agregando valor más que 27%. Y el benchmark, los clientes que estamos a trabajar, trabajan con más de 75% de eficiencia. Hay clientes más, pero un promedio es de 75% en los clientes que tenemos la mejor operación. Entonces es un tema a pensar porque el montacargas no está a agregar mucho valor, se está a trabajar con una visión distinta de flujo. Y entonces al final, lo que nosotros recomendamos siempre es a tener una visión de siempre volver al proceso, siempre volver y entender lo que se pasa. Y evaluar el proceso de una forma pragmática es uno de los puntos centrales de cualquier transformación. Evaluar, entender lo que se pasa. Hay herramientas de mapeo, hay herramientas que son fantásticas para hacer ese tipo de evaluación enfocado en el cliente final. Entonces, eso es uno de los puntos que recomiendo al final. Siga los fundamentos, garantice que genere flujo en las operaciones. Por veces nos parece que las operaciones logísticas por sí siempre van a tener flujo, pero toda vez que lo paramos el proceso, no tenemos montacargas con 20% de eficiencia, eso no está bien. Entonces, al final, la mensaje que siempre decimos es, no se puede encontrar la eficiencia, excelencia mañana, ¿no? Tiene que trabajar todos los días para que tenga un proceso mejor, para que empiece una transformación Kaizen. Y los mejores clientes que tenemos están a trabajar con esto en los últimos 20 años. Es posible hacer una transformación en 6 meses, un año, 2 años, perfecto. Pero si quiere ser el mejor, si quiere ser el mejor en el juego que está a jugar, tiene que trabajar con una visión de largo plazo. Eso es que nosotros recomendamos siempre. Bien, Brenda, creo que fue un poquito más que el tiempo, pero creo que ahora podemos hablar un poquito de preguntas y respuestas también. Sí, claro, adelante. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos todavía unos 10 minutos aproximadamente. ¿Ya aparece por ahí una, Daniel? Ujú. Déjame ver si tengo un segundito. Que el sistema pull funciona bajo la demanda del cliente, pero ¿qué pasa cuando sabemos que la demanda existe de un producto muy popular? Deberíamos iniciar la preparación con una potencial demanda. Sí, ese es un tema, Juan, perfecto, porque el pool no es un tema que solo, y mira, yo utilizo la abordaje del pool en clientes, como se dice en la pregunta que tengo acá, porque el pool es un sistema que va a garantizar que tu proceso esté siempre protegido para cualquier demanda. O que está por trás de eso es hacer un sizing, hacer dimensionar el stock de la forma correcta. Entonces, para hacer esto, tenemos como 3 puntos que tiene que mirar para garantizar que el pool va a funcionar. El batch, entonces el batch es muy importante. Se está hablando de stocks adentro de la fábrica, tiene que calcular lo que llamamos el batch ideal, el lot ideal. El otro punto son los lead times de reposición. Tiene que tener una visión muy, muy aclarada. Y para operaciones logísticas, el stock de seguridad, safety stock. Eso es muy, muy importante. Para eso, mira, en los proyectos que hago acá, el stock de seguridad tiene como 12 variables. Y esos son variables de acuerdo con el negocio, pero puede ser como los picos de ventas, como se dice ahora, la variación, por ejemplo, un forecast de las ventas, puede hacerlo a cualquier momento. ¿Sí?
Déjame ver. Con respecto a Milk Run, ¿cómo se realiza para una logística interna inversa que sea lean? Yo creo que el mismo concepto, ¿no? Porque el Milk Run, el concepto para nosotros por lo menos, el Milk Run es un transporte que tiene alto grado de estandarización. Y este alto grado de estandarización que te va a permitir que tenga una ruta optimizada. Pero otro punto es, no se va a implementar Milk Run si tiene transportes diarios o por veces semanales. La frecuencia anda en conjunto con el Milk Run. Entonces, eso es el concepto Milk Run. Pero cuando se habla de una logística interna inversa que sea lean, es el mismo concepto, ¿no? Aplicar el concepto Milk Run con el Mitsubishi es el mismo. Entonces, puede ser que los pasos para implementar el Milk Run es garantizar que hay Milk Run interno o externo. Hay puntos de contacto. Puede ser ubicaciones afuera o dentro, ¿no? Líneas de producción o centros de distribución o proveedores. Hay que incrementar radicalmente la frecuencia para que se pueda reducir también el camión, ¿no? Hay que garantizar una nivelación para que tenga más resultado. Entonces, normalmente cuando se hace esto en la planta o fuera, esos son los puntos que tenemos que hacer. Y el diseño de la ruta es uno de los temas principales también. Uh, el próximo de Carlos acá es cómo manejar el exceso de inventario en estos momentos de muy bajas ventas. Eso es muy importante. Entonces, o que nosotros estamos viendo acá, Carlos, y yo voy a dar una explicación con base en la experiencia que tengo con los clientes que estamos a trabajar ahora. Y no solo tanto acá en Estados Unidos, pero también en Brasil y algunos de los clientes en Europa. Los clientes que tenían un sistema pool implementado y puede ser también por más tiempo que ya estaba estable, no tuvieron ningún problema con exceso de inventario, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los temas cuando hacemos el cálculo del supermercado es siempre estar a frente con la visión de la demanda. No se hace un supermercado y se pone el supermercado y solo va a revisar en 3 meses o un año después. Entonces, estos clientes lo que hicieron fue, desde como enero, las equipos de ventas y equipos de logística siempre evalúan escenarios. Y como percibimos que los escenarios estaban a cambiar, incrementamos la frecuencia de revisión del supermercado y fue posible reducir, uh, como puede ser, el nivel de stock para lo que se hace ahora. Entonces, uno de los clientes fue reduciendo desde enero el nivel de consumo y trabajó con casi que ninguna seguridad y ahora, al final, tiene un stock muy directo. Entonces, no se pasó esto. Pero te digo que el problema fue el contrario. Los clientes que son como industrias esenciales y en Estados Unidos tenemos un caso de un cliente que en las 2 primeras semanas de COVID tuve la demanda como de 6 meses en 2 semanas. Entonces eso fue increíble como el sistema pool fue esencial para ayudar en la reposición más frecuente y en los temas. Pero no, el supermercado fue a cero, pero el pool, el sistema pool que garantizó que mismo también aclarado, tenían capacidad para producir 6 meses en 2 semanas. Pero fue posible atender el mercado rápidamente también. Déjame ver otra pregunta. ¿Cómo hacer cuando la demanda tiene alta variabilidad? Sí, el MAPE y días altos. En caso del stock seguridad se consume muy rápido. Eso también es como modelar los supermercados. Industrias que hacen productos como directamente al consumidor, eso se pasa mucho y tengo dos respuestas. Uno es atacar directamente las causas de la variabilidad. Eso se puede hacer. Por ejemplo, la variabilidad por veces
tiene causa interna. Entonces nosotros trabajamos muchos con las equipos de ventas para reducir la variabilidad si es posible. Otro tema es hacer una inversión en stock. Y cuando percibimos que hay alta variabilidad y no se puede hacer nada por el momento, por ejemplo, puede ser que ventas son otras personas, no sé, incrementamos también la frecuencia de revisión del cálculo del supermercado para que no tenga ninguna sorpresa. Y en este caso también, por veces, como sabemos, el objetivo del supermercado es 100% nivel de servicio. En casos como ese, podemos aceptar como 98%. Carlos, ¿se conoce iniciativas donde se aplica inteligencia artificial? Sí, eso es un tema interesante también. Hay unas startups que están trabajando con nosotros ahora y a poner un poquito más como un machine learning para que se puedan empezar un poco, mejorar un poco los flujos. Y eso, mi experiencia es más afuera de los centros de distribución, rutas y también gestión de containers. Hay temas muy interesantes, pero para mí un poquito más inicial porque no tengo ningún resultado hasta ahora concreto, pero hay iniciativas en las rutas, hay iniciativas en gestión de containers, hay iniciativas también optimización de ubicaciones, por ejemplo, y mejoras también de los montacargas también. Hay una empresa muy interesante que se puede medir online la movimentación de todos sus montacargas con eficiencia y también te genera insights de cómo mejorar. Y lo que trabajamos con esa empresa es a poner la idea del Milk Run, del Miso Sumashi, para que tenga un insight lean, no un insight anterior. Entonces, eso también se pasa. Déjame ver otra acá. ¿Cómo se pueden establecer los supermercados cuando existen productos perecederos y la rotación es variable? También es posible establecer. Uno de los clientes que hace eso muy bien en Europa es con una empresa que entrega flores y hay supermercado también. Pero por veces, y yo trabajé mucho tiempo también junto con equipo de México en la empresa de alimentos, alimenticia, y por veces las cadenas que son más rápidas también tiene el otro punto, ¿no? Si hay alta rotación o otra rotación variable, los supermercados tienen que hacer un suministro más rápido, ¿no? Entonces, las variables para el supermercado, como decía, son el lot de reposición. Entonces, para productos que tienen un bajo tiempo de vida o tienen impacto de calidad, hay que hacer el suministro más rápido para el supermercado, para que tenga menos stock. Y por veces tiene que conectar mejor con sus clientes también a entender cómo la demanda puede ser más estable. Entonces, la experiencia que tengo es, cuando percibo que voy a tener ese problema y un riesgo de perder productos, la cuenta final es más ventas, tengo más ahorro o el riesgo de perder productos me va a generar un costo gigantesco. Si tengo más ventas, directamente voy a poner el supermercado con el riesgo de perder productos. Y el segundo paso sería trabajar con el proceso que va a ser el suministro. Entonces es muy, muy importante. Trabaje siempre con los proveedores para garantizar que tenga bajo stock. Y el otro tema es las rutas de suministro. El milk run interno o externo tiene que ser más frecuente. Solo un dato muy importante para nosotros es benchmark en internal logistics es hacer unas rutas de 15 minutos. 15 minutos en la fábrica o menos. 15 minutos es ideal para hacer el suministro de productos para que tenga, por ejemplo, 30 minutos, 45 minutos de stock en sus líneas de producción. Y para los milk runs, tenemos que ver el caso a caso, pero rutas diarias con más veces al día
es siempre que vamos a buscar y garantizar que cambiamos la red para esto. Otra pregunta. Para poder entender el proceso de logística, ¿será recomendable mapear los procesos? Sí, sí, él mismo. Hay herramientas, como decía, el mapeo del flujo de valor. Yo me gusta mucho porque eso es la herramienta que trabajo, donde puede mirar desde todas las etapas y se puede hacer llamamos un value stream mapping extendido, ¿no? Que se va desde de la generación del producto hasta la entrega al cliente. Son mapeos gigantescos, pero puede compartir y puede compartir con una visión de qué es valor agregado para la fábrica, por ejemplo, o solo para la operación logística. Y trabajamos también, tenemos clientes que solo trabajan con operaciones logísticas y es muy importante entender movimentaciones, los centros de distribuciones, cómo se trabajan y no tanto materiales como también los procesos de soporte, ¿no? Como planificación y todo más. Es muy importante. Una otra pregunta, María Isabel. Buenos días. Para aplicar Lean en supply chain, ¿qué porcentaje de trabajo se lleva entre la logística interna y la logística externa? ¿Y dónde debemos prever la utilización de más recursos? Ah, Bien, es una pregunta muy interesante porque por veces si la transformación del Lean Supply Chain se da yo voy a conectar con la pregunta anterior, porque cuando se hace el mapeo, los mapeos que que nos gusta hacer más, si la empresa tiene una cadena extendida, tiene que mapear todo. Y por veces se empieza donde tiene el problema más grande, ¿no? Pero como una lógica de metodología, siempre va a empezar por el tema donde se va a agregar valor. Llamamos el proceso pacemaker. Entonces, la respuesta sería, empiece por la logística interna y después trabaje en la logística externa. A muchos clientes que tienen un abordaje más metodológica empiezan a mejorar la producción, logística interna y después logística externa. Eso es el principal. Vamos a hacer otra pregunta. Vanessa, buen día, saludo de Ecuador. ¿Cómo puedo mejorar la eficiencia del uso de los montacargas para agilizar los procesos de despacho? Perfecto. Eso también. Primero, la duda que tengo es, ¿por qué necesita de un montacarga? Eso es la primera pregunta que hacemos, ¿no? En el warehouse, el montacarga debería ser utilizado solo para movimientos verticales, ¿no? Y lo que vemos es que no sabemos por cuál razón utilizamos el montacarga como el equipo, el recurso principal en todos los centros de distribución. Hay otras opciones, ¿no? Hay otros temas. Y por veces entonces, ¿qué hacemos? Como un resumen rápido, Vanessa, es yo hago una dedicación de los montacargas para que trabajen directamente solo en los pasillos, a poner productos arriba y abajo, a traer los próximos que se van a despachar, por ejemplo, y a guardar los pallets que necesitan. Y toda la movimentación de pallets, de packaging, de cualquier otro tema, nosotros trabajamos con los taggers, que son especies de como los carros que se pueden poner como un tren. Y eso nos pasa muy bien. Hay que cambiar el paradigma, porque montacarga es muy eficiente solo para hacer este tipo de trabajo vertical. No es eficiente, no es seguro. Hay muchos problemas de seguridad con los montacargas. Entonces, la recomendación ideal sería concentrar el trabajo del montacarga solo para el pasillo y afuera una ruta de alta velocidad para los tuggers, que son los trenes logísticos en los warehouses. Los mejores clientes trabajan así y es muy interesante, pero si no hay cómo hacerlo ahora, una forma muy directa de mejorar la eficiencia de los montacargas es hacer los montacargas también, no solo hacer el despacho, pero también hacer guardia de material. Eso es, y entender como un equipo único. Eso sería el punto. Déjame ver acá.
Ah, yo Eh, creo eh, que sí tenemos más preguntas, pero puedo responder y enviar después. Puede ser, porque ya estamos con el límite del tiempo, ¿no? Brenda, podemos hacer así, porque yo creo que tenemos mucho más preguntas acá y, y creo que puedo responder acá y después para que las personas también tengan su tiempo, ¿no? Soy Carlos Torres, director de Kaizen Institute México. Brenda estaba comentando justamente que tenemos el programa de certificaciones en vivo. Iniciamos el lunes con un programa de Yellow Belt Lean Six Sigma Brenda estaba ofertando a las personas que gustan acompañarnos en este programa y que nos acompañaron en este webinar un 10% de descuento en la inscripción de este programa. Tendremos también un programa de auditorio interno IATF que iniciamos el 25 de mayo y un seminario Kaizen Lean el 8 de junio. Arrancamos también en formato online. Queremos agradecerles su participación, su presencia. Daniel, muchísimas gracias. Kaizen Institute Consulting Group, como una compañía global, estamos haciendo esfuerzos conjuntos en todo el mundo. Ahorita vamos a estar también compartiendo algunos otros webinars en donde estarán participando colegas de Kaizen Brasil, Kaizen Chile, Kaizen Colombia, y por supuesto iniciamos en esta iniciativa con Kaizen Institute Norteamérica, con la participación de Daniel Simoes, un gran amigo y ahora sí que viejos conocidos. Él está más joven, pero viejos conocidos como quiera. Muchísimas gracias, Daniel, por tu participación. Y pues recordarles que somos más fuertes juntos. Les deseamos que estén sanos y salvos en casa, permanezcamos de esta manera. Cualquier cosa en que podamos apoyarlos, está nuestra página web, está nuestro WhatsApp Center y nuestra página, no, perdón, nuestro correo electrónico. Esta charla está grabada en unos momentos más, por ahí en la tarde, una vez después de las ediciones, se subirá a nuestro canal de YouTube y estará disponible para su reproducción. Nuevamente les agradecemos a todos su participación, un fuerte abrazo y cuídense mucho. Gracias a todos, que tengan excelente día y excelente fin de semana.